Hola a todos y todas, mi nombre es María José Ballén Carvajal y nos encontramos una vez más en el cubrimiento del 15º Encuentro Internacional de Periodismo, celebrado por la Facultad de Comunicación Social y Periodismo, en esta ocasión con una invitada muy especial, la periodista Cecilia Orozco. Es la voz que nos acompaña el día de hoy en los micrófonos de Conexión Externado. Fue por 11 años directora de Noticias 1, ha sido columnista de El País de Cali, es columnista en El Espectador y entre sus muchas distinciones se encuentra el más reciente premio de Simón Bolívar a la vida y obra. Cecilia, muchísimas gracias por otorgarnos este espacio. ¿Cómo estás? Bien, gracias por la invitación. Acabamos de salir del conversatorio y me gustaría empezar preguntándote por cuáles son estos pasos que debemos tomar desde el periodismo para regresar a estos rigores del periodismo, teniendo en cuenta que estamos en una crisis de credibilidad, como lo mencionas. Sí, yo creo que tenemos que empezar por la humildad. Los periodistas y ustedes, incluso los estudiantes de periodismo, tenemos tendencia, por el carácter de nuestra profesión, a tener un ego muy grande y a creer que nuestra profesión es superior a la de los demás y que tenemos cierto poder, empoderamiento. Los medios además crean cierta sensación de vedetismo o de ganas de tener mucha popularidad, muchos seguidores, etcétera, etcétera. Hay que empezar por ser humildes, humildes en el sentido de reconocer que no sabemos todo lo que creemos, que no tenemos la verdad revelada, que nos equivocamos, que a veces mentimos a propósito. En los medios profesionales se miente a propósito digamos, no es que se sienten y dicen y digan esta es la mentira que vamos a decir hoy, sino que conocen noticias que saben que tienen cierto sesgo y aún así la dicen o toman partido por ella. Hay que empezar también por purificar un poco el ejercicio profesional, en el sentido de que cuando usted está informando hechos, está narrando hechos. Cuando está opinando lo que quiera. Y tratar, en mi opinión, lo peor que le está pasando al periodismo hoy es que está mezclando las opiniones del periodista y sus sesgos ideológicos con las informaciones. Por lo tanto, quien recibe la información no sabe qué es verdad ni qué es mentira. Hay que empezar por ahí. Justamente, Cecilia, usted hablaba en el conversatorio sobre esta contaminación a partir de este sesgo y cómo la información se editorializaba y terminaba editorializándose desde lo que consideraban los periodistas, o cuál podría ser la frontera entre la independencia editorial y esta editorialización errónea de la información. A ver, hay unas fronteras clarísimas. Cuando uno se sienta a escribir una noticia o cuando la va a decir en radio, en televisión o en medios digitales, en donde usted esté, tiene que tener una investigación previa, así sea pequeña, y tiene que tener una constatación de que lo que va a decir es verdad. Tiene que informarse primero para poder informar bien. Cuando usted va a dar su opinión, cuando va a comunicar, cuando va a hacer un editorial del medio, tiene menos necesidad y menos rigor. Y ahí se sienta usted y dice, a mí me parece que. Cuando uno dice, a mí me parece que, cuando usted está escribiendo una columna o haciendo un comentario, está diciendo implícitamente, aunque no lo diga explícitamente, a mí me parece que, es diferente, porque es lo que usted cree y yo puedo creer distinto y no vamos a pelear. Pero cuando un hecho es un hecho, por ejemplo, cuando usted está informando, murió un presidente de la República, tiene que ser cierto, no puede ser que al otro día el presidente de la República esté andando por ahí, ¿no? La diferencia parece obvia, pero en el ejercicio a veces no es tan claro. Hay que ser riguroso en la información y libre en la opinión. Una frase, Cecilia, que en el conversatorio personalmente me gustó mucho, es que en Colombia creemos ser más democráticos de lo que realmente somos, y partiendo de esta frase quería abordar el tema de los medios públicos. ¿Qué nos falta en Colombia para tener una estructura sólida de medios públicos como podrían tenerlo en otros países?
tradicionalmente los gobiernos de turno creen que los medios del Estado son del gobierno. Y resulta que no son del gobierno, son del Estado, y el Estado es de todos nosotros, todos somos parte del Estado. El gobierno es un gobierno de un periodo de 4 años y se acaba. Por tanto, el manejo que un gobierno le da a los medios públicos está equivocado si lo pone a su servicio. Si lo pone al servicio de todo el mundo, de toda la sociedad, para el servicio de una gran información, de un gran cubrimiento, no importa que tenga programas de opinión, por ejemplo, los puede tener y puede invitar a todos los sectores del espectro ideológico, desde la izquierda más extrema hasta la derecha más extrema, pero tiene que estar separado también, de nuevo, tiene que estar separado en segmentos. Ahora, lo que tenemos que hacer es cambiar definitivamente el concepto de que el gobierno que llega usa los medios públicos como le parece a él y en su beneficio. El gobierno que llega no debe usarlo así, sino debe usarlo para el Estado como en países desarrollados, por ejemplo, como en Londres, por ejemplo, usted encuentra los medios en Estados Unidos, en Francia, los medios públicos están al servicio del público, de la gente, no del gobierno. ¿Usted cree, Cecilia, si esta estructura de medios públicos fuera más sólida y más contundente, habría menos espacio para estas desmesuras de las que hablábamos en el conversatorio? Bueno, pero ojalá fuera solo en los medios públicos, es que los medios privados también lo están haciendo. Estamos informando mal, con mucha pena con mis colegas, lo tengo que decir honestamente. Estamos informando mal, estamos opinando con extremos ideológicos, a veces riesgosos en un país que es violento, y en definitiva estamos haciéndolo mal. El periodismo colombiano lo está haciendo mal. Ahora que digamos que entramos en estos temas de los sesgos ideológicos y que muchas veces nos pueden llevar incluso a violencias, quería preguntarle de qué nos aferramos los periodistas que somos veedores de derechos humanos, como usted lo decía en el conversatorio, cuando estamos en esta crisis de credibilidad. Hay que aferrarse de los principios. Hay algo que nunca se mueve, y es que se mueven las estructuras políticas, se mueven las estructuras económicas, se mueven las estructuras sociales. Lo que no se debe mover jamás son los principios. Los principios y la ética periodística siempre es la misma. Siempre usted está al servicio de los demás y no al servicio suyo, ni al servicio de unos intereses personales o particulares. Se guía por los principios y va por buen camino. Cecilia, yo quería citar una frase suya, y es que con motivo del premio CPB en 2019 usted mencionaba que el periodismo siempre debía estar no del lado del poder, sino de frente. Y a propósito de esta frase, yo creo que últimamente se hacen generalizaciones más bien peligrosas sobre no, todos los medios privados nos dicen mentiras, entonces los medios alternativos son solo verdad. ¿Usted cree que hemos llegado a caer nosotros, los espectadores y los consumidores de la información, en prejuicios, en estigmas sobre medios privados, medios alternativos, medios independientes? Lo que hay es como, hay cierta animosidad entre unos y otros, pero lo cierto es que uno no puede decir que hay un medio que lo haga perfecto y que hay otro medio que lo haga muy mal. Todos estamos contaminados un poco con el ambiente tan cargado político que estamos viviendo en este último cuatrenio, pero también por la falta de permisividad, por la falta de tolerancia con las ideas ajenas. Hay un término que se ha puesto de moda en el mundo de las investigaciones culturales, y es la cultura de la cancelación. Si usted piensa diferente a mí, yo lo cancelo, y además propendo porque lo cancele todo el mundo que esté alrededor mío. Y en las redes sociales es tremendo lo que está pasando cuando quieren cancelar a una persona y la liquidan moralmente, pero también la liquidan psicológicamente. Puede llegar a haber muchos casos de gente de una depresión que puede conducir incluso a suicidio. La cultura de la cancelación es bueno, hay que entenderla con todos sus bemoles, pero en general la cultura de la cancelación es la falta de tolerancia. Yo quisiera hablar, Cecilia, y ahora que hablamos de la falta de tolerancia,
introducir aquí el tema del mucho cuidado y de la mucha prudencia que deben tener los medios de comunicación con el uso del lenguaje frente a la radicalización y a la fácil radicalización que se dan en estos momentos tan álgidos que vive el país, desde que partimos los periodistas para empezar a hablar y saber hablar. Hay un deterioro gigantesco, además de todos los que estamos viviendo en el debate público, y ese deterioro tiene que ver con el lenguaje. Hemos bajado tanto el lenguaje y nos parece que es que ahora somos muy francos, y resulta que la franqueza no tiene que ver con la vulgaridad. El lenguaje tiene unas cargas enormes, psicológicas, y la forma como se habla importa, no es que no importe. El lenguaje soez, que está haciendo tanta carrera en todas las intervenciones públicas, a mi juicio debería empezar a hacer, ahí sí deberíamos ser intolerantes, no deberíamos tolerar el lenguaje soez ni las malas formas, porque de las formas salen las agresiones y sale la violencia y sale la muerte. Hay un autor del cual en este momento no me acuerdo su nombre, pero habla de la paradoja de la tolerancia y cómo de tanto ser tolerantes terminamos siendo tolerantes con la intolerancia. Entonces se da esta discusión ahí tan difícil. La tolerancia es para temas democráticos y para el debate público, pero no, eso no quiere decir que la tolerancia sea la permisividad absoluta y la falta de control social sobre las formas y sobre los límites que usted tiene. Yo tengo unos límites frente a usted, frente a cualquiera, y es que mis derechos llegan hasta donde empiezan los suyos. Yo tengo que empezar por respetar sus derechos para que usted respete los míos. La tolerancia no puede llevar al extremo del caos por completo. Cecilia, esta pregunta es de la mera curiosidad, pero me gustaría preguntarle, ¿usted cree que hemos sido o han sido los medios especialmente permisivos con algo últimamente? Hemos sido permisivos, por ejemplo, con la vulgaridad. Ya no hablando del Ejecutivo, sino del Congreso, por ejemplo, hemos sido permisivos y excesivamente permisivos con los influencers que llegaron al Congreso haciéndose elegir con votos simplemente de seguidores que tenían en redes y que no han superado su ignorancia ni han querido superarla, porque les parece que como consiguieron esos votos pueden llegar a hacer lo que quieran. No tienen ni idea de qué es el Estado, no saben hacer un debate, no preparan un proyecto de ley, simplemente salen cada día a hacer 2 o 3 videos y con eso es suficiente porque mantienen sus seguidores. Hemos sido demasiado tolerantes con eso porque eso es faltar a sus funciones de legisladores. Bueno, Cecilia, ya para ir cerrando esta charla y despedirnos, me gustaría ya ahondar un poco más. Es una pregunta un poquito personal que se da desde que cuando le dan a usted el premio a la vida y obra, el premio Simón Bolívar, usted dice que es una bonita, digamos que un significado para su retiro de la reportería. Y me gustaría, y la pregunta básicamente es, Cecilia, ¿qué hay en el horizonte de Cecilia Orozco ahora que se retira de la reportería? ¿Qué ve de frente? Bueno, en realidad me retiré de la dirección de Noticias 1 porque es una carga bastante fuerte y pesada y me estaba ocupando 8 días de los 8 días de la semana, no tenía descanso. Pero no me voy a retirar del periodismo todavía. Voy a seguir haciendo columnas en El Espectador, las entrevistas dominicales que son las centrales del periódico ese día, y voy a asumir otras tareas, probablemente un programa que voy a hacer yo misma, un programa para el abuelo. Que aquí todavía no puedo decir. ¿Todavía no puedo? No. Bueno, los invitaré. Sí. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Cecilia, por este espacio y por este mensaje, sobre todo de rigurosidad. Y gracias al externado y a la facultad. Claro, cómo no. Nos gustaría invitarlos a todos a seguir este cubrimiento en las redes de Conexión Externado. Muchísimas gracias a todos.